o adultos. Genitales femeninos. Para examinar a una niñita, vamos a tomar como consideración colocarlo en esta posición, ¿no? Decúbito dorsal, los muslos afectados y aducidos al abdomen, como una posición de ranita. Y esto nos va a permitir observar la zona perineal de manera completa. Vamos a tener la posibilidad de visualizar de manera completa todo el perineo de una niña. Esta posición la podemos sugerir en el regazo de mamá. De repente mamá se sienta y la niñita se va a sentar sobre sus piernas y va a abrir las piernecitas, para que de alguna manera tenga seguridad o certeza y la niña permite examinarse. Podemos traccionar suavemente la piel del perineo hacia abajo y afuera para exponer la vulva. De ser necesario, separamos los labios mayores con el dedo pulgar e índice. De esta manera vamos a visualizar las estructuras externas de los genitales. Y como decía al inicio, va a depender mucho de la edad que tenga, porque de acuerdo a la edad va a haber determinados hallazgos anatómicos. Tenemos que evaluar la piel, la musculatura del periné, el vestíbulo vulvar, las características del clítoris, los labios, el orificio del uretra, el introito vaginal, el himen, el rafe y el orificio anal. Es la posición que les describía, ¿no? La posición que puede tomar la niñita de repente en la cama, ella solita, siempre acompañada de un progenitor, nunca examine a un niño solo. Si esa posición le da tranquilidad, vamos a permitir examinarla de manera adecuada. No está descrito en la lámina, pero también puede sentarse o colocarse la niñita, como les decía, en las faldas de la mamá, de modo tal que también colocamos en esa posición. Con los dedos, como dijimos, cuidadosamente vamos a aperturar para visualizar estructuras genitales. Con el índice y el dedo medio también podemos aperturar la vulva. Y de acuerdo a las características externas, vamos a poder tener una presunción. Hemos dicho que en recién nacidos, por ejemplo, de acuerdo a los hallazgos, establecemos una edad gestacional presuntiva. Y de acuerdo a ello es que vamos a tomar decisiones en su manejo. En niñas más grandes, en adolescentes, definitivamente las características anatómicas pues, son diferentes. En la recién nacida se realiza específicamente para descartar anomalías congénitas y calcular la edad gestacional. Las recién nacidas menores de 36 semanas tienen genitales prominentes, ¿se acuerdan? No sé si han visto en recién nacidos. Mientras más menor edad gestacional tiene un recién nacido, los genitales son más prominentes, son más grandes. Los clítoris es prominente, los labios mayores están separaditos. En una bebita a término, los labios ya van a cubrir el clítoris y los labios van a tener cierto grado de pigmentación. Por efecto hormonal, los labios pueden estar vascularizados e hinchados y muchas veces van a encontrar una secreción blanquecina, mucosa y eventualmente sanguinolenta. Y eso es motivo de consulta. Hay muchos papás que van a la consulta y con bastante ansiedad o preocupación van a describir la presencia de una especie de flujo a través de los genitales de la niña. Tenemos que saber explicarles que este es un hallazgo completamente normal y es por el estímulo hormonal de la mamá. Es más, en algunos casos se describe un sangrado tenue que puede simular incluso una pseudomenstruación. Definitivamente esto va a generar un temor en el padre, pero hay que explicarle que estos son hallazgos completamente normales, por lo menos en una niña. Comprobar la existencia de perforación del himen. El himen generalmente está hinchadito y es prominente, pero es muy importante que visualicemos que el himen esté permeable. De lo contrario puede haber manifestaciones clínicas tardías que nos van a dar ningún tipo de problemas. Lo que les decía, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional es que los genitales de una mujercita van a ser más prominentes. Mientras más prematurita es, van a ser más prominentes. Y de acuerdo a la edad gestacional, si es mayor, van a tomar cierto grado de pigmentación. Aquel pañal de repente nos muestra ese descenso que les decía, que genera mucha angustia y preocupación en los papás, pero es normal, por el estímulo hormonal de la madre. En los lactantes. Es muy frecuente en un grupo de ellos encontrar la sinequia vulvar, que es simplemente una adherencia a la mucosa vulvar. Entonces, ser muy acuciosos en revisar esto. Esta sinequia vulvar a veces es leve, afecta solo a labios menores, pero a veces también afecta a labios mayores, lo que hace literalmente imposible la apertura o la visualización del vestíbulo vulvar. En las prepúberes, los labios menores están pálidos y delgados, el himen es delgado, el clítoris ya no es prominente, y los labios mayores, de acuerdo a la edad que tenga la niña, van a ir tomando alguna pigmentación especial y la aparición del vello púbico. Este vello usualmente es delgado y es bastante fino. Ocasionalmente puede haber un tipo también de descenso en este grupo de niñas. El descenso de una niñita difiere por completo del descenso de una mujer adulta. Casi siempre el descenso en en las preescolares o en las escolares es por la actividad física que hacen. Muchas veces utilizan ropita interior de material sintético. Esto genera algún tipo de irritación que se traduce en una secreción. Algunas veces también tienen problemas parasitarios.
específicamente la psoriasis. Entonces la niña de manera inconsciente se rasca el anito y también lleva las manitos a los genitales y produce algún tipo de secreción. Y finalmente la actividad física. Los chicos saltan, juegan, corretean y no siempre la higiene es la adecuada. Con la manipulación de sus manitos puede generar un grado de inflamación y determinar ese descenso, que en un grupo de niñitas se puede presentar. Esas que enumeradas son las causas más frecuentes de descenso en niñas. Ocasionalmente lo que decíamos, ¿no? Puede haber una secreción mucosa sin mal olor y eventualmente un eritema discreto. Hay que ser siempre acuciosos en tener la posibilidad de observar en detalle los genitales. Cuando encontremos o seamos testigos de algún hallazgo anormal o que nos llame la atención, es que debemos ser más cuidadosos. Por ejemplo, cuando encontramos lesiones que no son compatibles con esa edad, lesiones traumáticas, lesiones en periné, desgarros, equimosis, o la presencia de una secreción vaginal inusual. Todos esos son hallazgos inusuales. Entonces, la presencia de estos hallazgos debe llamarnos la atención y pensar o plantear la posibilidad del abuso sexual. Hay que ser bastante cuidadosos de plantear esta posibilidad diagnóstica. Ojo que nosotros los médicos generales o especialistas no tenemos la posibilidad de establecer de manera fehaciente el abuso sexual. Si alguna vez llega a vuestra consulta una niña o niño en los cuales se sospecha el abuso sexual que está generado por el papá en base a una sospecha razonable o no, nosotros no podemos decir que sí ha sometido o no a abuso sexual. Recuerden que esto tiene una implicancia médico-legal importante. El único profesional que establece si ha habido o no abuso sexual es el médico legista. Entonces, si alguna vez llega una niña cuyos papás nos describen o están sospechando de esta posibilidad, no vamos a prescribirla. Si fue motivo de abuso sexual o ser detallistas en escribir eso, pasaremos la evaluación a su médico legista. Ojo que lo que escribamos en la historia clínica va a redundar en un futuro y puede establecer una responsabilidad muy importante. Medicina legal en Arequipa funciona las 24 horas. Cualquier situación de emergencia funciona en este tiempo. Si se sospecha un abuso sexual, son los papás quienes hacen la denuncia en la policía, en la delegación policial. Y hay policías que elaboran un informe y con eso va el médico legista. El médico legista elabora un informe. Probablemente en su rotación de medicina legal, ustedes conocen en detalle más esto, ¿no? En la pubertad los genitales externos van a cambiar evidentemente, ¿no? Van a cambiar de características y van a ser muy similares a los de una mujer adulta. El engrosamiento del vello púbico es una característica esencial. El Venus, el monte de Venus se hace más prominente y los labios mayores se van a vascularizar y van a tomar mayor dimensión. La secreción vaginal a esta edad, en promedio entre 6 a 12 meses, es predictora de la menarquia. En la adolescencia, las peculiaridades de este grupo etario y la necesidad de respetar al máximo su intimidad generan necesidades especiales. El adolescente debe ser examinado en un lugar adecuado y aislado. Siempre que examinen a un adolescente o a un prepúber, que sea un lugar discreto, que sea un lugar que guarde la debida privacidad. Creo que ninguno de nosotros nos gustaría que nuestros hijos, nuestros familiares sean evaluados, examinados de manera pública. Siempre examinen a un niño en compañía de un personal de salud. Nunca lo examinen solo. Y si es posible, con uno de los progenitores o los responsables de este niño. Antes de empezar a hacer el examen físico, tenemos que informar lo que vamos a hacer. Es importante decirle al niño que vamos a levantar su polito, si es que vamos a examinar el tórax. Es importante decirle a la mamá que lo vamos a colocar en una posición. Como les decía al inicio, hay procedimientos, hay maniobras que a ojos de cualquier mortal pueden ser impactantes. Cosas que para nosotros como médicos o personal de salud pues no lo son. Y justamente tenemos la obligación de explicar a los papás lo que vamos a hacer. Hay que informar para no generar molestias. En el grupo de adolescentes siempre pedirles permiso para lo que vamos a hacer. Si por alguna razón el adolescente, a solicitud propia, prefiere estar en la anamnesis, me refiero, solo para darle una información, puede comunicarse al progenitor, que en un par de minutitos nos va a dar una información. Pero siempre preguntarles, y si acaso el adolescente se opone o no desea ser parte del examen físico, simplemente no se hace. Nunca se hace una valoración o evaluación a la fuerza. La escala de Tanner probablemente ya la conocen y es una escala valorativa que nos va a permitir establecer los grados de madurez sexual tanto en varones como en mujeres, ¿no? Y eso se desarrolla a partir de los hallazgos clínicos del desarrollo físico. En las mujeres se evalúa mamas, claro, vello pubiano, en el varón en el volumen testicular y también el vello púbico.
Los estadios de Tanner van a establecer en la mujer algunas fases, ¿no? Específicamente sobre el desarrollo mamario y el vello púbico. Acá lo tenemos, el estadio S1 al S5. S1 es una mama perpuberal, no hay tejido glandular. S2, el botón mamario emerge, puede ser unilateral y a veces doloroso. S3, una mama de mayor diámetro, es más prominente y se extiende debajo de la areola. La S4 ya se produce un doble contorno por la progresión areola-pezón. Este último se nota mucho más claramente. Y la menarca, como les mencionaba, suele acaecer inmediatamente después. Ya el S5 es la mama de una mujer adulta, con características notorias de una mujer adulta. Está en el hijo plano, el pezón ya se proyecta por encima de la misma glándula mamaria y las glándulas accesorias a nivel de la areola también son prominentes. Con relación al vello púbico, P1 no hay vello, P2 es muy escasa cantidad de vello fino y largo, P3 es un vello más rizado, algo más grueso y toma algo de pigmentación que se puede visualizar de manera escueta a la distancia. El P4 es un vello pubiano de distribución muy similar a la del adulto, pero la peculiaridad, recuérdenlo, es que no llega a la cara interna de los muslos. Finalmente, el P5 es una distribución del vello pues, similar a la mujer adulta, ¿no? Que ya afecta, llega a la cara interna de los muslos. Para tranquilidad del adolescente, en algunas ocasiones, cuando hay que visualizar genitales externos, se le puede pedir que esté en una posición semisentada o incluso que utilice un espejo, que esté en una posición semisentada o recostada. Si no desea, sobre todo si es el examinador de sexo masculino, que es entendible, puede utilizar un espejito y de acuerdo a usted le va diciendo, ella va colocando el espejo y usted visualizando a través de la imagen, ¿no? Sobre todo en examinadores de sexo masculino y siempre, como les digo, con la compañía de un progenitor. Esto es el resumen en la escala de Tanner en las mujeres, ¿no? Vean el desarrollo de mamas y el desarrollo del vello púbico. Grábense lo que es importante. En el momento de la valoración o en el examen físico de un adolescente van a poner escala Tanner S2, P2 y eso resume los hallazgos que están teniendo para evitar la descripción tan prolongada de lo que nos mencionan las tablas. Es lo mismo, en otro esquema, desarrollo mamario y desarrollo vello púbico. Genitales masculinos también toman especial relevancia en la etapa neonatal. El recién nacido va a tener un escroto poco desarrollado, incluso si recuerdan la coloración del escroto del recién nacido es como rosadito, no es un color muy pigmentado. En el recién nacido termina tiene un escroto rugoso, es colgante, es grande y es pigmentado. Y el rafe, es un hallazgo importante, se distingue con mucha facilidad. Ahí pueden apreciar la foto de dos recién nacidos. En uno de ellos, si se fijan, el de este extremo es un escroto más o menos formado, ¿no? Es rugoso, está pigmentado. Probablemente es el de un recién nacido ya a término, cosa que difiere con los recién nacidos pretérmino. La intensidad de la pigmentación del escroto depende de las características genéticas. Sin embargo, cuando encontremos escrotos muy pigmentados, con una pigmentación muy notoria, hay que plantear la posibilidad de algunas alteraciones a nivel endocrino, específicamente la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, cuando vean un pigmento muy marcado a nivel de escroto, mencionar o contemplar esa posibilidad. Un hallazgo también más o menos frecuente en la etapa neonatal es el hidrocelia, que no es sino un aumento de volumen a nivel del escroto y que usualmente es asimétrico. Como lo ven en la imagen, son testículos prominentes con un contenido como líquido. Y esto también es motivo de muy frecuente de consulta por los papás, porque definitivamente genera angustia y preocupación al ver los genitales de su hijo así. A la palpación se siente una especie de una tensión como remitente, como quien se palpa la punta de la nariz, y eso traduce simplemente la colección de una túnica vaginal. O sea, son testículos prominentes, como verán, contenido líquido, que ustedes lo palpan y son remitentes, ¿no? Es de buen pronóstico. Los hidrocelios no requieren tratamiento. ¿Y cómo establecemos si este va a ser o no de buen pronóstico? Con la transiluminación. La transiluminación positiva, como le dice la imagen de la derecha. Debajo de los testículos colocamos una fuente de luz intensa. Y si visualizamos que la estructura revela o traduce como un contenido líquido, eso se llama transiluminación positiva. Eso confirma el diagnóstico de un hidrocelio. Por ende, sabemos que el manejo va a ser expectante y ese hidrocelio, que casi siempre es asimétrico, va a resolverse espontáneamente. Transiluminación negativa, lo opuesto. Lo mismo, coloco una fuente de luz debajo de los testículos
Y si se fijan, va a diferir del primero. En el otro va a encontrar alguna estructura que asoma o que está por ahí. Eso es una transiluminación negativa. Eso sí requiere mayores estudios. Probablemente hay alguna anomalía anatómica o alguna estructura que debe ser motivo de observación, de seguimiento, y probablemente la revisión de una ecografía. Porque un hidrocele solo es contenido líquido. En cambio, una transiluminación negativa ya nos está diciendo que hay alguna estructura diferente que está ocupando un espacio. Por ende, no es normal. Una transiluminación negativa pues traduce la presencia de un contenido sólido, eventualmente un tumor o a veces una hernia. Transiluminación negativa no es normal. La evaluación testicular, de acuerdo a la edad del paciente, es que las características anatómicas, como hemos dicho, pues van a diferir. En el testículo siempre hay que valorar el tamaño, la ubicación y la consistencia. Siempre hagan una comparación bilateral de los testículos cuando los examinen. La palpación del conducto espermático y el anillo inguinal es muy importante. En el tercer trimestre, los testículos migran a través del conducto inguinal hacia el escroto. Por ende, es importante, cuando valoremos a un recién nacido, evidenciemos que el escroto está ocupado ya por los testículos. El descenso testicular suele darse ya a partir del año de edad. Si transcurrido el año de edad no ha habido descenso testicular, eso ya es motivo de evaluación. Ya hay que hacer un estudio ecográfico para ver la ubicación real. Que la evaluación genital sea también parte de la evaluación clínica que hacen ustedes, cotidiana. Muchas veces se pasa desapercibido la evaluación genital, sobre todo en varoncitos, y a veces se dan con sorpresas muy desagradables. Por ejemplo, encontrar una criptorquidia a los 5 años. Significa que esos testículos no los vio papá, no los vio mamá, no los vio la enfermera, y lo peor, no lo vimos nosotros los médicos. Entonces siempre desen un par de segundos para preguntar, aunque sea a los papás, si los testículos han descendido. Como hablábamos a veces en las prácticas, utiliza un lenguaje amical fácilmente entendible. Explicarle y preguntarle a las mamás si los testículos siempre están ocupados o están como una bolsita que siempre está vacía. Entonces los testículos son parte de la evaluación de un niño, para evitarse también sorpresas desagradables. Al igual que la fimosis, ¿no? Encontré un niño con fimosis, no sé, pues a los 6 años, con un prepucio un poco retráctil, o adherencias banano-prepuciales, pues también es imperdonable. Eso significa que nadie lo vio. Es como que en los primeros meses no veamos los ojitos de un niño y nos lleva un estrabismo al año de edad. Esas son cosas que no deben pasar, son cosas gruesas, que de ninguna manera deben pasar desapercibidas con un examen físico acucioso. Colocamos los dos dedos en el anillo inguinal, a nivel de la base del escroto, como está en el gráfico, para impedir que los testículos asciendan. Acuérdense del reflejo cremasteriano, ¿no? Del músculo cremasteriano. Con el estímulo del frío, con el estímulo del tacto, va a haber una ascensión o un ascenso automático del testículo. Cuando examinen un recién nacido o un pequeñito que está con su pañal, se van a fijar, apenas le descubren el pañal, los testículos se retraen casi inmediatamente. O cuando se orina el niñito, los testículos se van a retraer. O cuando la mamá les cuenta, o lo habrán visto con sus hermanitos o niños pequeños, con el contacto al frío o lo bañan, se retraen los testículos. A fin de evitar esta retracción fisiológica es que debemos colocar los dedos en el anillo inguinal de modo tal que evitamos que el testículo ascienda, y esto nos va a permitir realizar el examen de manera adecuada. El reflejo cremasteriano exagerado condiciona que los testículos vuelvan a ascender. Es lo que se llama el testículo retráctil o un ascensor, un testículo que permanentemente está en ascenso y no está en su ubicación fija. Acuérdense, a partir del año de edad los testículos ya deben estar completamente ubicados en la bolsa escrotal. Para bloquear este reflejo que hemos dicho, también colocamos en una posición de ranita a los niños, con las piernecitas dobladas, hoy vamos a hacer el dibujo, abducidas, juntar los taloncitos. De esa manera vamos a impedir que el testículo también pueda ascender. De esta manera, primero que nada hay que lograr que el niño se tranquilice, que no esté llorando, en un ambiente temperado, adecuado, que no haya mucho frío, en contacto de apoyo con la mamá para visualizar bien. Al niño también lo podemos sentar con las piernas cruzadas, a lo indio, con las piernas cruzadas, así como yoga. Haciendo estas dos maniobras aumenta la presión abdominal y evitamos que los testículos asciendan. La criptorquidia es el descenso testicular en bolsas, ¿no? A partir del año de edad ya se considera criptorquidia. La ectopía testicular es la falta de identificación de los testículos. Desde el momento que nace un niño siempre visualicen y traten de apreciar la presencia de estos. Testículo agudo, ¿qué es? La presencia de un dolor intenso a nivel testicular, aumento de volumen. Eso es una emergencia. Cuando la emergencia te llega a un niño con dolor testicular incrementado,
intenso, pensar probablemente la causa más frecuente es una torsión testicular. Eso es una emergencia. Eso debe ser inmediatamente valorado por el urólogo y muy probablemente entrado a sala de operaciones. ¿Cómo se evalúan los genitales externos masculinos? Lo que dijimos al inicio, ¿no? Hay que examinar y tener en cuenta la contracción del músculo cremasteriano, el frío, el estrés o el mismo tacto. El contacto con la mano va a hacer que ese reflejo genere que se contraiga y los testículos se asciendan. Por ende, no vamos a poder hacer una valoración real. El ambiente debe ser temperado. Antes de examinar al niño, entíbese las manos o frótenselas. Una mano fría va a evitar que el niño pues, se asuste y tenga ese reflejo que le hemos dicho. Hay que favorecer la relajación del niño a través de generar ambiente de tranquilidad o sosiego a partir de la mamá. Esto va a hacer que no se dificulte la palpación de los testículos. En la inspección y palpación de los genitales externos masculinos hay que evaluar siempre músculos y piel del periné, el tamaño del pene, la posición del meato urinario, el desarrollo del escroto, lo que hemos dicho, la presencia de rugosidad, la pigmentación. Siempre palpemos ambos testículos y siempre des un tiempito para valorar la zona inguinal. A veces hay hernias que pasan desapercibidas, pues la mamá las nota y no las comenta. Cuando el niño es mayor y tiene algún tipo de recelo o de temor, podemos pedirle que se ponga en esa posición. Y él mismo con su manito va a poder dejar su prepucio para nosotros visualizar externamente los genitales, ¿no? Si existe mucho temor en el examen, puede incluso hasta examinarse de pie al niño. Pero lo ideal es en la posición que estamos viendo o recostados como dijimos, en posición de indio o de ranita. Para ayudar al examen podemos pedirle al mismo que manipule los genitales o a través del examinador o la mamá o el papá le podemos pedir que él mismo traccione el prepucio para evidenciar la característica de genitales externos. Siempre insisto mucho, hay que evaluar el pudor del niño. Los niños también tienen pudor, ellos también tienen vergüenza. Por ende hay que anunciarles lo que vamos a hacer y sobre todo a los papás. La evaluación del pene es importante, sobre todo de recién nacidos. La valoración de la longitud del pene se hace desde la base hasta el extremo de este, hasta el glande, ¿no? Usualmente puede requerir de dos examinadores. Uno de ellos va a deprimir la grasa suprapúbica con los dedos de la mano y la otra persona hace una tracción sobre la base. Y un segundo operador va a medir la longitud desde la base hasta el extremo del glande, ¿no? La longitud mínima en recién nacidos se establece que sea en 2.5 centímetros. Existe lo que se llama el pene sumido y también es un motivo frecuente de consulta. Va a haber papás que vayan a la consulta y le van a decir que literalmente el pene de sus hijitos es pequeño. Pero resulta que son niños gorditos, que tienen un panículo adiposo muy importante. Y si los ponen de pie van a ver que tienen gran contenido de tejido celular subcutáneo. Son panzoncitos. Por ende ese pene se pierde en este volumen de tejido adiposo. Esto es muy frecuente en los niños obesos. Y también es un motivo frecuente de consulta de los padres. Es importante también valorar el glande en el recién nacido. Hay que retraer suavemente el prepucio. Cuando no se puede retraer el prepucio sobre la cabeza del glande, eso se llama fimosis. Y la fimosis es fisiológica. Todos los niños varones nacen con fimosis. Y ojo que la fimosis, reitero, es fisiológica, es normal. Y en ese sentido hay muchos mitos. Aún existe la idea de que los genitales de un varoncito deben ser manipulados. O la misma enfermera, o a veces algunos le dicen a los papás, hágale un ejercicio, jálele los genitales, haga que se visualice el glande. La manipulación de genitales en los varones está contraindicada, no se suele hacer. Llévese la idea que la fimosis es fisiológica, es normal. No hay que forzar la tracción del prepucio, esto va a generar dolor, incomodidad y eventualmente desgarros. Y el desgarro se convierte en fibrosis y por ende nuevamente ese prepucio que exitosamente fue descubierto o desgarrado, nuevamente se va a fibrosar. Siempre es importante que verifiquen la presencia del meato urinario. Entonces, cuando hagan el examen físico de un recién nacido, traccionen levemente ese prepucio y visualicen la ubicación del meato urinario. Traten siempre de verlo, no pasen desapercibido ese hallazgo. Casi siempre el meato urinario en el varoncito está ubicado en la cara ventral del glande, ¿no? Cerca al rape. Esa es la ubicación normal. Porque sucede que van a encontrarse algunos episodios o hallazgos, como el epispadias, ¿no? Que es la aproximación, perdón, la abertura del orificio uretral en la parte dorsal del pene. Y muchas veces pasa desapercibido, nadie se da el trabajo de visualizar la ubicación del meato urinario. O sucede lo contrario, el hipospadias, que va a ser una malformación también congénita, que es lo opuesto a la anterior, ¿no? Que es la aparición de una apertura ectópica a nivel
del escroto o el perineje, en todas sus ubicaciones que podemos ver, ¿no? Esto es más notorio en genitales ambiguos, pero muchas veces pasa desapercibido. Por eso es el trabajo de visualizar el orificio uretral en los niñitos cuando los examinen. El desarrollo puberal en los varones usualmente se inicia a partir de los 10 años. Los cambios en los genitales se clasifican según los grados de Tanner. Hay Tanner para mujeres, Tanner para varones. En el hombre se considera el desarrollo de los genitales y los cambios en el vello pubiano. ¿Se acuerdan de las mujercitas? Es mamas y vello pubiano. En los varones, lo que estamos viendo, vello pubiano y genitales. La valoración de la dimensión de los testículos va de la mano con el grado de madurez sexual. Esto que ven es un orquidómetro de Pradel. Sí lo han visto seguro, ¿no? Es una estructura que simula el tamaño de los testículos de acuerdo a cada edad. Es como un rosario gigante. Entonces tiene los tamaños testiculares desde pequeñitos hasta más grandes. Entonces en el momento de la evaluación, el examinador o el médico compara el tamaño del testículo con el que tiene en este modelo, ¿no? Y de acuerdo a la dimensión es que va a ser una aproximación a la madurez sexual. En la etapa perioral el tamaño de los testículos es de 1 a 3 centímetros, en la pubertad alcanza los 4 centímetros aproximadamente y en el adulto de 25 a 20 centímetros cúbicos. El orquiómetro de Pradel es un aditamento que es muy útil y se utiliza en la valoración de los genitales masculinos. El grado de madurez de Tanner, ¿no? La escala también es muy similar a la mujer. De acuerdo a los hallazgos es que vamos a especificar el Tanner. El Tanner en desarrollo genital, el Tanner 1, 2, 3, 4, 5. Apréndanselos, de esa manera van a resumir los hallazgos que están escritos ahí. El examen anorrectal también es importante, toma una relevancia muy característica en la etapa pediátrica. Entonces el examen anorrectal también forma parte del examen físico segmentario, ¿no? En el recién nacido es de suma importancia rescatar malformaciones congénitas. Siempre verifiquen que el ano del recién nacido esté permeable. Eso lógicamente a través de la eliminación del meconio. Y si esta no se diera, se puede colocar una sondita, introducirla entre 1 y 2 centímetros para verificar la presencia de un ano permeable. Habrán visto probablemente a servicio un par de chiquitos que tienen colostomía, ¿no? Son niños que tienen síndrome de Down, que tienen más posibilidades de hacer malformaciones anorrectales. Entonces, estos chiquitos que tienen malformaciones anorrectales, específicamente anos imperforados, deben ser sometidos a cirugía precozmente, sometidos a la colocación de una colostomía y posteriormente con la corrección quirúrgica. Evaluar siempre la piel perinea, posición, características del orificio anal y el rafe medio. Al niño lo podemos colocar de cúbito ventral, de pancita. Vamos a observar la característica de los muslos, los glúteos, los pliegues glúteos y la zona pilonidal. En el extremo superior del pliegue del glúteo, en las nalguitas, es la ubicación de la fosita pilonidal. Algunos seguro han visto, niñitos, ¿no? Con pequeños orificios. Termina las nalguitas en un pequeño orificio. Sean acuciosos. Cuando encuentren niños con estas características, esa fosita pilonidal prominente, con un halo eritematoso o con una zona pilosa, puede ser el hallazgo precoz de una anomalía a nivel de la columna vertebral, eventualmente una espina bífida oculta. Entonces, el examen del recto también es importante. Lo colocan de pancita, separan un poquito las nalguitas, visualizan que esté permeable el ano y frente al hallazgo de estos hallazgos, justamente pues sospechar en la presencia probablemente de anomalías congénitas. Cuando encuentren esto, pidan una ecografía de esas partes blandas. Pueden darse sorpresas, específicamente espinas bífidas ocultas. El examen anorrectal en niños pequeños siempre se hace de cúbito dorsal, con las piernas en abducción, como está en el gráfico. En niños mayores le podemos decir que se coloquen de posición lateral, con una pierna flexionada. La exploración del orificio anal busca encontrar fisuras, sangrados, prolapsos rectales. Como dijimos inicialmente, el tacto rectal no es un examen o es un procedimiento que se hace de rutina en los niños. Tiene indicaciones bien puntuales. Este procedimiento tiene indicaciones precisas y no es parte rutinaria. Sobre todo hay que hacerlo cuando hay dolor o cuando hay sangrado. La exploración digital del esfínter anal y la ampolla rectal se hace con el dedo más pequeñito, usualmente el meñique, con un dedo enguantado, empapado en un material como vaselina. Se puede introducir en el anito y con eso se verifica el tono del anito. Siempre informar a los padres que van a hacer este tipo de procedimientos.
Semiología genital pediátrica. El examen genitourinario debe realizarse en consideración a la edad, temores y pudor. Cada edad tiene su característica. Cada cambio fisiológico que puede darse se va a visualizar y se va a corroborar de acuerdo a la edad que tenga un niño. Los temores hay que saber controlarlos, explicar siempre a los papás y manejar la vergüenza en los niños. Existen hallazgos en el examen físico que pueden hacer sospechar de un abuso sexual, que los hemos enumerado. Sean muy cuidadosos cuando lo encuentren, considerar la posibilidad de esta posibilidad diagnóstica. Y les reitero, nosotros no podemos ser contundentes en colocar el diagnóstico de abuso sexual. Eso lo hace el médico de medicina legal. El examen genital femenino se basa en inspección. El examen de genitales internos está a cargo del ginecólogo o del ginecólogo pediatra. Existen maniobras para bloquear el reflejo calmasteriano y optimizar la evaluación. Acuérdense, el frío, el estrés, una mano fría pueden alterar la ubicación de los testículos. Palpar ambos testículos en el escroto o al menos identificarlos en el acueducto inguinal. No dejen examinar testículos cada vez que tengan un niño. La posibilidad de evaluar un niño es importante. Siempre haga una valoración integral. Un niño no solo es peso, no solo es talla, es si mira, si escucha, si sonríe. Los hitos del desarrollo se los pueden ir evaluando en una conversación simple con la mamá. En la medida que están conversando con ella, pidiéndole la anamnesis, van pidiéndole datos. Y escucha y mira, y cómo le ve en el colegio. Y es sociable y se integra con los niños, le gusta estar con la familia. Esos datos que parecen intrascendentes en pediatría tienen mucha relevancia. Si ustedes descubren precozmente algunas alteraciones, algunas patologías, en la etapa pediátrica la reitero tienen mucha relevancia. Entonces, el niño solo es peso y talla, y sí tiene algunas habilidades. Esto es desarrollo, probablemente ya lo van a desarrollar con mayor acuciosidad, pero siempre vean al niño como alguien integral, ¿no? Y finalmente la evaluación cuidadosa del recién nacido. El recién nacido debe ser evaluado de manera integral, como hemos dicho. Hacer énfasis en el aspecto genital. El anito, vean el meato urinario, vean características de los genitales para en base a eso establecer su presunción diagnóstica. Eso es todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no ha quedado claro? ¿Se entendió? No se entendió. Vean los detalles,